vamos a hablar de la restauración de las puertas. Y aunque el domingo pasado el tema fue acerca de la justicia como base de la adoración, yo creo que también nosotros como cuerpo, o la iglesia en general, necesitamos ser restaurados en el tema de la justicia y hacer justicia para que podamos ser verdaderos adoradores. Entonces vamos a hablar hoy acerca de las puertas. Bueno, creo que la vez pasada le mencioné que las puertas en una ciudad que era amurallada funcionaban como puntos de control y más que todo para la seguridad, el comercio, la regulación social. Y muy a menudo estas puertas se cerraban de noche, ¿verdad? Sobre todo cuando había conflictos en el lugar. Entonces, más que simples entradas, las puertas eran estructuras fortificadas. Usted puede ver la puerta de Jafo, no sé si usted ha ido, lo conoce o lo puede ver por internet en Jerusalén, pero también en el recinto de la Alhambra en España, usted puede ver esas tremendas puertas que eran diseñadas para detener a los invasores, o sea, eran estructuras muy fortificadas. Y la Biblia nos habla a todo lo largo acerca de las puertas fortificadas y nos habla de los cerrojos que estaban en esas puertas, ¿verdad? Entonces se destacan por esa arquitectura pesada, el valor histórico y la ubicación estratégica que tenían esas puertas. Voy a repetirle acerca de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, ya lo hemos dicho, y él fue considerado un profeta, un apóstol, un intercesor. Él fue un reedificador. Él, cuando le dieron la noticia, llegaron los hermanos y le dieron la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados y que las puertas habían sido quemadas. Dice que lo primero que Nehemías hizo fue que se sentó y se puso en duelo, se puso cilicio, comenzó a llorar y a interceder y a pedir perdón por los pecados de la ciudad. Entonces vemos que él era un intercesor, ¿verdad? Y sabemos que él se puso muy triste y que entonces el rey Artajerjes le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Etcétera, etcétera. Él le cuenta lo que pasa y el rey le extiende cartas para que él vaya a Jerusalén y busque ayudas y reciba materiales, madera y todo lo que necesita para poder reedificar las puertas. Quiero que vayamos a Nehemías capítulo 2, verso 13 al 16, nada más para que usted vea cómo fue el paso de Nehemías. Dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Solo Nehemías iba a caballo, los demás iban a pie. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Quiero mostrarles una figura o una foto precisamente de Jerusalén, la muralla que está alrededor de Jerusalén y las diferentes puertas que podemos ver. Creo que aquí hay 10 puertas, si no me equivoco. Realmente eran 12, pero las otras 2 son internas. La puerta de la cárcel y no me acuerdo la otra, pero son interiores en la parte superior. Pero las puertas en el muro exterior o perimetral, como podríamos llamarlo, son las que aquí usted está viendo. Y ya vamos a describir cada una de esas puertas, pero mire, ahí está la puerta del valle, la cual mencionó Nehemías, la del pescado, la de las ovejas, la del juicio, la oriental, la de los caballos, las aguas, la fuente, el muladar, etc. Voy a nombrar quiénes fueron los restauradores de las 10 puertas que acabamos de ver, nada más para su información, o si usted quiere
tomarle fotos o quiere que yo le mande la presentación, con mucho gusto. Pero está, ahí verá. La Puerta del Valle, ahí está quienes la restauraron, los que estaban con Nehemías, Anún y los de Zanoa. La Puerta del Muladar la restauró Malquías. La Puerta de la Fuente la restauró Salum. La Puerta de las Ovejas, Eliasib y sus hermanos. La Puerta del Pescado la restauraron los hijos de Senaá. La Puerta Vieja la restauraron Joiada y Mesulam. La Puerta de las Aguas, los sirvientes de Ofel. La Puerta de los Caballos, los sacerdotes. La Puerta Oriental la restauró Semaías. Y la Puerta del Juicio, Malquías. Ok. Yo sé que usted no se va a aprender esos nombres, ni tiene para qué aprenderlos, porque no le va a servir de mucho. Pero quiero ahora mencionarle o que usted lo vea o que le tome foto, en qué parte del libro de Nehemías se encuentra cada una de esas puertas o se menciona cada una de las 10 puertas y lo que significa cada una de estas puertas para que luego nosotros podamos aplicarla a este tiempo que estamos viviendo. Entonces, si usted ve, no sé si logra, sé que es mucha información para una sola pantalla, pero la Puerta del Valle tiene que ver con sanidad interior, ya vamos a hablar de cada una de ellas. La del Muladar tiene que ver con liberación y el servicio en la casa. La de la Fuente tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Puerta de las Ovejas tiene que ver con el ministerio pastoral. La Puerta del Pescado con el ministerio de evangelismo. La Puerta Vieja tiene que ver con el ministerio apostólico. La Puerta de las Aguas con el nuevo nacimiento y el bautismo en agua. La Puerta de los Caballos tiene que ver con el ministerio profético. La Puerta Oriental, que es la palabra revelada, tiene que ver con Cristo. Cristo, cuando vuelva a la tierra, entrará por esa puerta. Y la Puerta del Juicio, que tiene que ver con la revelación de los últimos tiempos. Ahora bien, si nosotros hoy día estamos hablando de restaurar esas puertas, y que Nehemías con toda esta gente restauró las puertas que estaban allí, y lo estamos aplicando espiritualmente, o hay una proyección a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que restaurar? Si somos restauradores y estamos hablando de la restauración de las puertas, vamos a comenzar con la Puerta del Valle. La Puerta del Valle dije que tiene que ver con sanidad interior. Tiene que ver con sanar la pobre autoestima, ¿sabe? Cuando Isaías dice que todo valle sea alzado, tiene que ver con lo que el pobre concepto que tenemos de nosotros mismos tiene que ser sanado y elevado para que nadie tenga un mayor ni menor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces, en todo lugar, en la iglesia de Cristo, en la casa del Señor, cuando cualquiera entra por la Puerta del Valle, es para ser restaurado en su autoestima. No puede ser que alguien venga todo golpeado del mundo y que siga así, que pueda estar 5 años, 10 años, 20 años en el Señor, en la iglesia. Tiene que pasar por un proceso de restauración del alma donde su autoestima sea sanada. Tiene que haber una sanidad de la herida de rechazo. ¿Y sabe por qué Dios elige la congregación o la iglesia para producir esa sanidad? Porque somos la casa del Señor, somos el cuerpo de Cristo. La unción que hay en cada uno de nosotros contribuye para la sanidad de cada miembro que entra a la iglesia o al cuerpo de Cristo. No es que haya alguien especialista en esto. Creo que la sanidad viene del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesita esa relación personal con el Espíritu Santo, pero el abrazo de los hermanos, como creo que profeta Jonás lo dijo hoy, la administración de amor de los hermanos ayuda a sanar la herida de rechazo, ayuda a que nosotros podamos sanar la pobre autoestima. Sencillamente que usted le diga a alguien: morenita, qué linda te ves de amarillo. Gracias, dice morenita, pero para alguien puede ser muy importante porque quizás nunca nadie le dijo que qué linda se veía. Y de amarillo, porque el que de amarillo se viste a su hermosura se atiene. Pero
hay muchas cosas que se dan y que se tienen que dar en el cuerpo de Cristo para provocar una sanidad de la pobre autoestima, una sanidad de la herida de rechazo. Pero tiene que haber también en la puerta del valle, cuando hemos pasado por la puerta del valle, también tiene que haber una renovación de la mente y tiene que haber emociones sanas en nosotros. Es decir, si tenía rencor, tengo que comenzar a liberar el perdón y tengo que salir de ese rencor. Y si mi mente pensaba de una manera distorsionada, pues ahora mi mente tiene que ser renovada, porque estoy pasando por la puerta del valle para ser restaurado en todo lo que tiene que ver con el alma. Y con el alma tiene que ver los pensamientos, la mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos. Entonces, el que la puerta del valle sea restaurada tiene que ver con toda esa sanidad del alma en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está conmigo? Perdone si voy muy rápido. Después usted va a poder encontrar en YouTube o en Facebook el video. Y no sé si lo puede poner en cámara lenta. Sé que se puede acelerar, pero no sé si se puede poner. ¿Se puede? Sí, Pastor Elías, gracias. Ok. Entonces, vamos a la puerta del muladar. ¿Sabe que la puerta del muladar también le llaman la puerta de la basura? Y es que esa es la puerta por donde sacan toda la basura de la ciudad. Y entonces sacar la basura está relacionado, al menos así lo recibí yo, con sacar toda la basura de nuestra vida también. O sea, tiene que ver con la liberación de nuestra propia vida. Cuando venimos al Señor, no sé usted, pero yo venía llena de basura hasta el tope. Y entonces esta vida en Cristo es estar sacando la basura continuamente, constantemente. Creo que nadie puede decir, ay, ya se restauró la puerta del muladar o de la basura. No, estamos continuamente restaurándonos en esa área. Pero también tiene mucho que ver con el servicio, sobre todo el servicio en aquellas áreas que a nadie le gusta servir. Porque si usted le dice a un servidor, usted va a ser edecán de los apóstoles que vienen ahora para Capi. ¡Oh, qué emoción! Y la plaquita de decán. Pero si usted le dice, su labor va a ser mantener limpios los baños, no sé si se va a poner igual de feliz. Eso. Muy bien, ya sé entonces dónde te vamos a mandar. Pero es por donde se saca la basura, es la puerta del muladar que tiene que ser restaurada. Tiene que ver con liberación, pero tiene que ver con el servicio en la casa. Entonces, en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, la puerta de la basura o del muladar tiene que estar restaurada, porque la basura tiene que encontrar un lugar para salir. Y si la puerta no está restaurada, no se puede sacar la basura. Así es que, amados míos, espero que todos nosotros estemos dispuestos y deseosos de ser restaurados en esa área y que en nuestra casa sea restaurada la puerta del muladar. Luego, la puerta de las aguas. Eso tiene que ver con restaurar el principio del nuevo nacimiento y reactivar el principio del bautismo al creer. Hubo un tiempo en la historia bíblica en que se hizo mucho énfasis en el bautismo en aguas, porque anteriormente no le daban tanta importancia, pero vino alguien que recibió la revelación de que era importantísimo el bautismo en aguas y que había que promover el bautismo en aguas, y se comenzó a ejercitar de nuevo el bautizar en aguas, lo cual es una ordenanza bíblica, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces se hizo mucho énfasis, pero como que con el correr del tiempo volvemos a olvidarlo. No estoy hablando de aquí necesariamente, porque aquí se practica el bautismo y se cree en el nuevo nacimiento, pero en general, en la iglesia en general, como que se va haciendo a un lado o vamos metiendo muchas ideas preconcebidas o creadas por el hombre. Y usted, no lo digo como una crítica, es una costumbre y el que lo hace cree que está haciendo lo mejor.
Pero casi en todo lugar, para que se pueda bautizar una persona, tiene que llevar X número de meses congregándose en el lugar, tiene que haber completado un discipulado X, no sé cómo lo llame, pero el discipulado previo al bautismo. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que creyere y luego se congregue por 6 meses, o el que creyere y que tome el discipulado de corderitos, o el que creyere. No, dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces, en el tiempo del libro de los Hechos, cuando una persona creía, inmediatamente la metían a las aguas. Y creo que esta es una de las cosas o de los principios que tiene que ser restaurado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le pregunta a un líder, a un pastor: ¿y por qué no bautizan inmediatamente a las personas? ¿Por qué tiene que esperar? Dice: porque mucha gente se bautiza y realmente no creían de verdad, no estaban decididos de verdad, y entonces se bautizan y luego se les ve por allí haciendo algo. Ok, haciendo cosas no debidas. Ok, el punto es que nosotros necesitamos creer, y la persona que decide bautizarse tiene que creer que está muriendo juntamente con Cristo a su vida pecaminosa, a su vida carnal, y que cuando emerja del agua está resucitando juntamente con Cristo. Es un acto de fe, pero es un acto profético. Y yo he visto personas tremendamente mundanas que decidieron bautizarse y cuando salieron del agua eran otra persona, porque Dios los transformó, porque creyeron y estaban obedeciendo un mandato bíblico, y Dios respaldó eso. Entonces, esa es una de las puertas que tiene que ser restaurada en la casa del Señor. Que aquel que cree, que inmediatamente se bautice. No tiene que estar esperando. Y la doctrina o el principio de bautizar en las aguas tiene que estar vigente en nosotros, y tenemos que activarlo para restaurar la puerta de las aguas. Vamos a la puerta de la fuente. La puerta de la fuente yo la relaciono con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe que Jesús lo dijo 2 veces? Platicó con la samaritana, pero lo dijo en el último y gran día de la fiesta. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús se encuentra con las samaritanas, se encuentran en un pozo. Hay una gran diferencia entre un pozo y una fuente. ¿Sí? El pozo tiene cierto nivel de agua, usted saca y puede seguir. Pero la fuente tiene la particularidad de que salta para vida eterna, de que brota, de que salpica, de que llena a otros. Una fuente no es algo estático. Una fuente es algo que produce agua constantemente y nunca se termina. Y cuando produce el agua, toca a muchos otros. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es algo dinámico. El bautismo del Espíritu Santo es para que de nuestro interior corran los ríos de agua viva. El propósito no es solo que hablen lenguas. El hablar en lenguas es una señal, pero el propósito es que su vida esté llena de la vida de Dios y que pueda salpicar a otros y que usted se convierta en una fuente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos una fuente. Entonces, la puerta de la fuente tiene que ser restaurada. Tenemos que enseñar correctamente el bautismo del Espíritu Santo y motivar nosotros al pueblo para que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. He ido a algunos lugares, a congregaciones donde las personas tienen muchos años de congregarse, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y al preguntar tal vez a los pastores, es porque no se ministra, no se habla del tema. Yo le voy a decir algo: Dios siempre dramatiza lo que nosotros enseñamos. Es decir, si enseño sobre el bautismo del Espíritu Santo, estoy segura que la gente va a ser bautizada en el Espíritu Santo. No es algo de que van a
a simular o a emular. Estoy hablando de que Dios respalda su palabra y las personas van a ser bautizadas en el Espíritu Santo. Y vamos a convertirnos en fuentes. Imagínense usted una congregación de 100, 200, 300 personas y cada uno de nosotros es una fuente. ¡Qué tremenda bendición el que todos podamos ser fuentes y podamos hacer que brote, o Dios hace que brote en nosotros esa agua para vida eterna? Esa llenura constante del Espíritu Santo tiene que ser enseñada, tiene que ser promovida, tiene que ser activada, porque bautismo una vez, llenura todos los días. Así que tenemos que buscar la llenura constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces nosotros somos los últimos en darnos cuenta que nos estamos vaciando de la unción o de la llenura del Espíritu Santo. Pero hay muchas señales. Eso es como un semáforo. Cuando el semáforo se pone en amarillo, usted se da cuenta cuando ya usted responde mal a alguien, cuando usted ya las cosas de servicio las hace de mala gana. Hay pequeñas señales que son como la luz amarilla del semáforo. Así es que revisémonos cada día para darnos cuenta si nos estamos vaciando y no nos hemos ido a llenar a la fuente que es el Señor, el Espíritu Santo mismo. Pero el estar en un ámbito ungido nos ayuda a mantener la llenura del Espíritu Santo. Por eso el lugar donde usted se congregue es determinante, es definitivo, es debido de muerte. Usted puede mantenerse muerto o puede mantenerse vivo. Así que la vida de Dios, la vida del Espíritu, es importante para que nosotros nos mantengamos activados y que esté siempre restaurada la puerta de la fuente. La unción del Espíritu Santo tiene que ser lo que nos defina y la que nos caracterice. Y la unción del Espíritu Santo, acuérdese que pudre todo yugo. La unción del Espíritu hará que usted no se mantenga enyugado a las opresiones del enemigo. El enemigo no va a descansar y siempre va a tratar de lanzar cosas para que usted esté desanimado, esté decaído, para que no quiera congregarse, para que no quiera servir. Y todos lo hemos pasado, no crea que no. Pero cuando la unción está, la unción tiene que ser más fuerte que el dardo del enemigo. Y llega un momento que ese dardo tiene que someterse y nosotros vamos a fluir en la unción del Espíritu Santo por encima de toda circunstancia. La puerta de las ovejas, ese tiene que ver con la restauración del ministerio pastoral. Y yo creo que en algunos lugares habrá que redefinir el ministerio del pastor o la función del pastor. El pastor no es un arriero que tiene que andar arriando ovejas. Las ovejas no funcionan como las vacas, no es que usted las puede arriar, sino que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Y obviamente para ser un pastor necesita el llamado de parte de Dios. La iglesia no se pastorea como si fuera una empresa que usted administra. Tiene que pastorearse con la unción y la gracia del Espíritu Santo en ese llamamiento. Jesús fue llamado el príncipe de los pastores. Él era pastor, príncipe de los pastores. Y sabe, la gente del Espíritu pastorea de acuerdo al Espíritu Santo. No con normas, no con reglamentos, no con libros escritos, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo y la misericordia del Espíritu Santo. Entonces, hay que redefinir muy bien el ministerio del pastor, la función del pastor, la labor del pastor. Porque si el pastor se convierte en un arriero que más bien va detrás de las ovejas, vaya, oveja. ¿Qué quiere decir eso? Lo llamo porque no vino, lo llamo porque ¿qué pasó? Hace tres viernes no lo veo, 3 domingos, qué sé yo. Y entonces el pastor va detrás y no delante de las ovejas. ¿Sabe lo que va a pasar? El pastor se va a ensuciar los pies embarrándose del excremento de las ovejitas que van adelante.
Entonces Él tiene que ir adelante y las ovejas tienen que ir atrás. Así, ni más ni menos. Y que puedan entender también las ovejas cuál es la función del pastor. Los va a llevar donde están los verdes pastos, una palabra suculenta que les pueda sostener, y les va a llevar donde están los manaderos de agua. Ahora, el pastor no tiene la responsabilidad de abrirle la boca a la oveja y meterle a la fuerza el agua. No, le va a enseñar dónde está el agua, pero la oveja decide si bebe o no el agua. No lo puede obligar, tampoco a comer. Le va a mostrar los pastos y la oveja decide si come o no come. Después le voy a pedir a mi esposo que les comente algo que aprendió de una oveja que tuvimos. Le regalaron una oveja y después de un rato de atender a la oveja dijo: no quiero ser pastor. La puerta del pescado. La restauración del ministerio de evangelismo. Una de las cosas es que tenemos que distinguir entre los tipos de pesca. Pero también el evangelismo es para la iglesia en general, no solo es para el mundo. Pero en cuanto al mundo, hay diferentes tipos de pesca. Usted puede pescar con atarraya, puede pescar con anzuelo, puede pescar con arpón. Hay diferentes herramientas para pescar. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ven y sígueme. Había tanta presencia de Dios en Jesús. Había tal imán que solo dijo: ven y sígueme. Y aquellos dejaron las redes, dejaron los peces, dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús. ¿Cómo está la unción en nosotros para que cuando le mostremos al Cristo que estamos siguiendo y le decimos a alguien: ven, sígueme para seguir al Cristo que yo sigo? ¿Qué tan confiables somos nosotros para que ellos nos sigan? Cuando hablamos de restaurar la puerta del pescado, también aquí tiene que entrar la consolidación, o lo que llamaríamos los remendadores de redes. Porque sabe que muchos pescan y hay muchos peces y son tantos que las redes se rompen. Y si no hay quien venga a remendar las redes o a ayudar, los peces se van de nuevo. Entonces no basta solo con pescar, hay que consolidar. Yo he entendido que la pesca, o el momento en que se lanza la red y vienen los peces, es como cuando usted lleva a alguien a la emergencia de un hospital y lo encuentran tan mal, tan serio, que hasta lo mandan a cuidados intensivos. O sea, es un tiempo de cuidados emergentes para esa persona. La persona recibió a Cristo, ok, dele por favor todas las medidas de mantenimiento posible para que se mantenga vivo en la vida del Espíritu. Porque si no se le dan todas esas primeros auxilios o esas medidas de mantenimiento, entonces usted puede perder esos peces. Yo he entendido y he aprendido que esos primeros días después de que uno recibe a Cristo o reconoce a Cristo, esos días siguientes, una semana tal vez, son determinantes. Como que hay una unción. Yo no se lo puedo constatar en la Biblia, pero le puedo hablar por lo que viví, por lo que he visto. Hay una unción tan sobrenatural de Dios para sostenerlo a uno, para ayudarle a alejarse del pecado, para fortalecerlo para orar, para fortalecerlo para leer la Biblia. Es algo tan especial y tan extraordinario que si no se le dan las medidas necesarias a la persona, después de una semana ya no es lo mismo. Y aunque usted lo quiera llevar a la iglesia, ya no va a ir. Algo pasa. Es así como en un hospital, porque la iglesia de alguna manera es un hospital, pero no para que la gente se quede en la cama del hospital toda la vida, sino para que sane y él después sea el médico para otros enfermos. Entonces, mis amados,
Necesitamos restaurar la puerta del pescado en todas las congregaciones. Necesitamos tener remendadores de redes. Necesitamos tener los que ayudan a cargar los peces. Necesitamos los que ejercen la consolidación. Usted después va a tener que empezar a estudiar y hacer un seminario de cada una de estas 10 puertas. Y yo le voy a hacer preguntas los domingos, ¿ok? La puerta vieja. La puerta vieja tiene que ver con el ministerio apostólico. Tiene que ver con la restauración de este ministerio, pero también con volver a la doctrina de los apóstoles. Hay que revisar y redefinir las bases apostólicas. El libro de los Hechos habla de la doctrina apostólica y cuáles son los principios apostólicos. Pero usted ve, y no aquí, en otro lugar, que edifican un templo, una iglesia, un cuerpo al revés. Es decir, ponen las paredes, ponen el techo, y cuando ya tienen la casa con paredes y techo, dicen, me parece que hay que ponerle cimientos. O sea, quiero decir, pescan gente, empiezan un discipulado, establecen pastor y después dicen, se ocupa un apóstol, ¿verdad? Hay que buscar cobertura. Eso es al revés. En la iglesia del primer siglo, la manera como Jesús enseñó y como el apóstol Pablo enseñó, primero viene la unción apostólica y aún el apóstol es el que predica el evangelio. Y después comienzan a surgir las personas que van a estar bajo esa unción apostólica. Entonces no ponemos las paredes sin que haya un cimiento, no ponemos el techo sin que haya columnas y que hayan paredes, no hay paredes sin que hayan vigas, no hay vigas sin que haya un cimiento, una zapata corrida, como le llame. Entonces el fundamento va primero. Necesitamos restaurar la puerta vieja, que es el ministerio apostólico, y entender cuál es la función y para qué sirve. No es para darle cobertura a los que andan por ahí volando, que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Eso no es así. El ministerio apostólico tiene que poner primeramente el fundamento y sobre eso se sobreedifica. La puerta de los caballos tiene que ver con restauración del ministerio profético. Y también incluye restaurar las verdades reveladas, las verdades presentes. Y la importancia de la revelación, pero también no solo es los profetas, sino la iglesia profética. Donde hay profetas, tiene que haber iglesia profética. Donde hay iglesia profética es porque hay revelación. Donde hay revelación fluye la unción profética. Donde fluye la unción profética hay un despertar. Y restaurar el ministerio profético tiene que ver con que lo profético sea real, sea genuino, sea verdadero. Restaurar el carácter del profeta. ¿Qué es lo profético? No solamente es hablar de los eventos futuros, tiene que ver con revelación de la palabra que fue dicha y establecida desde la eternidad por el Padre. Y muchos profetas hoy día están metidos en cuevas, tienen que salir de las cuevas, pero muchos también están sufriendo dardos muy fuertes de enfermedad, otros dardos a la familia, diferentes tipos de dardos. Y yo creo que a todos como cuerpo nos corresponde clamar por la restauración de los profetas. Y yo quiero en esta hora declarar una restauración sobrenatural de la salud, de la vida de mi hijo Oscar. En el nombre poderoso de Jesús, no solamente a nivel de su esófago, sino a nivel de todo su ser, y dardos que fueron lanzados al alma y cosas que provocaron por el estrés que viniera todo lo demás que vino. ¿Y cuál es el resultado? Le dijeron no hable, y un profeta no le puede decir no hable.
Entonces esto tiene que ser restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Tiene que ser restaurado. La unción de restauración tiene que ser más fuerte y poderosa que los dardos del enemigo. Y sé que hay muchos profetas así, otros es a nivel de su salud. Y yo hablo ahora restauración a esa cadera por la palabra, restauración a los huesos. Declaro que la osteoporosis se somete a la obediencia a Cristo y declaro que ese llamamiento y ese ministerio profético es restaurado, su vida es restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Y a veces es un exceso de trabajo, a veces es un desorden o algo que está fuera de lugar. Tiene que ahora ordenarse y ponerse en el lugar correcto, porque su llamamiento y su ministerio son muy importantes para la casa, para la ciudad, para la nación. En el nombre de Jesús declaro que su tiempo no ha terminado y que no importa lo que el enemigo haya lanzado o haya enviado, tiene que haber restauración en el nombre poderoso de Jesús. Tiene que ser restaurado. Y sobre todo las casas proféticas tienen que orar para cubrir la vida de los profetas de la casa. Muy importante. Respetarlos, honrarlos. La puerta oriental. Esta es, muchos la llaman la puerta dorada. Es una que es doble puerta. Y está relacionado con la segunda venida de Cristo, pero la puerta dorada tiene que ver con la palabra revelada. Y creo que tiene que ver con restaurar el principio de la segunda venida del Señor. ¿Sabe que hay muchos ministros, gente muy conocida, gente con mucha revelación de Dios? Y de pronto, mire, el enemigo puede lanzar un poquito de tierra para ensuciar todo el agua, ¿verdad? Usted tiene un vaso de agua limpia, agua clara, pero con un poquito de tierra se le ensucia todo el agua. Y conozco hombres de Dios tremendos que de pronto comenzaron a predicar que el Señor Jesús ya no viene, que porque ya vino y ya estuvo. Y son personas de peso, de personas con autoridad, que han escrito libros y escribieron que Jesús ya no viene. Entonces nosotros tenemos que levantarnos para restaurar esa verdad revelada. Cristo viene otra vez. Cristo viene no solo como Salvador, sino como Señor. El Señor Jesucristo vuelve y tenemos que anhelarlo. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos que decirle: ven, sabemos que vas a volver, que vienes por la iglesia, anhelamos que vengas, nos preparamos para tu venida. Cuando hablamos de restaurar la puerta dorada, estamos hablando de que nosotros tenemos que prepararnos en el corazón para recibir al Señor que vuelve y anhelar que vuelva. Estar preparados. Estar preparados y vivir cada día como que fuera el último de nuestra vida. Hace poco, con la repentina partida del pastor Ernesto Pinto, nos pusimos muchos a meditar. Había estado aquí los días anteriores. Martín había estado comiendo con él, platicando con él, y de pronto lo encuentran en su estudio, con su frente sobre sus rodillas, así de una manera. Y me llamó Marvin Enríquez, a quien muchos conocen aquí. Él tuvo lo mismo, un aneurisma cerebral. El pastor Pinto falleció de un aneurisma cerebral. Y me dice: madre, no puedo creer que murió el pastor Pinto, él que tocó tantas vidas. Le dije: sí, hay que vivir preparados. Me dice: después de lo que yo tuve, porque él estuvo más de 2 semanas en coma. Me dice: después de lo que yo viví, yo veo la vida diferente. Y le dije: amar y perdonar tiene que ser nuestra insignia. Y me dice: sí, yo ahora perdono inmediatamente, amo, estoy preparado cada día. Y yo creo que el restaurar la puerta dorada, ¿por qué?
Para algunos, el día del Señor puede ser mañana, pasado mañana, qué sé yo. Y otros, pues hasta que Cristo venga. Pero todos tenemos un fin en este lugar, en esta tierra. El punto es que todos tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Hay un dicho, ¿verdad?, que no debería de aplicar a nosotros. Y me lo dijo Marvin, que el Señor nos haya confesado. Bueno, nos confesamos cada día al Señor, ¿verdad? Espero que sí. Pero esas verdades reveladas del retorno de Cristo tienen que ser restauradas en la casa del Señor. Y la puerta del juicio, creo que esta es la última. Mire, hice un excelente trabajo en corto tiempo. Esta está relacionada con los tiempos finales, tiene que ver con el juicio final. A veces no queremos estudiar de eso, leer de eso. Como que nos da un poco de alergia, ¿verdad?, hablar del juicio final. Pero necesitamos saber y entender que todos vamos a pasar por un juicio. Y que hay dos juicios, ¿verdad?, o dos tribunales. Pero si usted ya confesó a Jesús, si usted ya conoce a Jesús, obviamente usted no va a ir a la izquierda con los machos cabríos, usted va a ir a la derecha. Y después, pues, vamos a pasar al juicio de las memorias, ¿verdad? Pero el que no conoció a Jesús, pues va derechito al juicio donde mandan a los machos cabríos a la izquierda. A eso ya ni les preguntan, tuve sed y no me diste de beber. No, porque si no conocieron a Cristo ya está cabal. Pero los que conocimos a Jesús, sí, ¿verdad? Vamos a tener que dar cuenta si vimos al enfermo y no hicimos nada por él, ni oramos por él, o vimos al que tenía hambre y no le dimos de comer, o al que tenía sed y no le dimos de beber. Entonces hay juicios que tienen que venir sobre nuestras vidas, que no podemos ignorar. Y esas verdades también tienen que ser restauradas en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Ahora, mis amados, parece como que mucho trabajo todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero Dios levanta la iglesia apostólica profética. Yo con esto no, quiero que me entiendan, no estoy menospreciando la iglesia que es solo pastoral o la iglesia que es solo evangelística, sino que cada uno tiene una función. Pero una de las funciones importantes de la iglesia profética es recibir la revelación de las cosas de los tiempos presentes para que éstas sean restauradas. Entonces, sin revelación no puede haber restauración. Sin revelación no puede haber activación de los dones. Sin revelación no hay dirección hacia dónde vamos. Al no haber dirección, entonces entramos en religión. Y cuando hay religión no hay avance de la verdad de Dios. Entonces Dios levanta, a Él le place, como Él quiere y donde Él quiere. Puede ser en una montaña, puede ser en una ciudad muy ocupada, donde sea, en la Lima, donde sea. Dios levanta gente con un nivel de revelación especial, revelación espiritual, que llamamos revelación profética. ¿Para qué? Para que puedan marcar una diferencia y ser restauradores. Como Nehemías era un profeta, luego se convirtió en un perito arquitecto constructor, en un apóstol. Entonces la iglesia profética recibe la revelación y la iglesia apostólica edifica, construye. La iglesia profética arranca, desarraiga, limpia. ¿Para qué? Lo apostólico edifique. Nosotros, creo yo, que por la misericordia del Señor somos una casa apostólica profética. Tenemos que ser edificadores de los muros, pero tenemos que ser restauradores de las puertas, de los ministerios, en cada una de las congregaciones, de los que estamos aquí representados. Las torres de vigilancia, eso será otro tema, pero tienen que ser restauradas. Las torres de vigilancia existen para que los vigías puedan avisorar los peligros antes de que lleguen, no cuando ya ocurrió. Porque muchas veces cuando ya ocurrió el problema, alguien dice, ay, yo había tenido un sueño, ¿y ahora qué? Sí, después del trueno Jesús María ya no tiene sentido. La cosa es antes. Después todos dicen que recibieron.
Usted se asombrará después de lo de las Torres Gemelas, cuántos aparecieron diciendo que habían tenido revelación. ¿Y ya para qué? Ya no estaban las Torres Gemelas. Mejor que ni digan nada, vergüenza les debería de dar. Sí, porque si no hicieron nada al respecto. Entonces, nosotros existimos para avisorar los peligros que pueden venir, adelantarnos a los tiempos, a través de la educación espiritual, a través de la impartición, poder lograr que se restaure lo que tiene que ser restaurado para que caminemos alineados con el Señor en este tiempo. Hacer la voluntad de Dios, caminar como a Dios le agrada, que Dios diga, ellos agradan mi corazón. Que Dios pueda decir, yo tengo contentamiento con estos hijos. Eso es lo que importa. No importa si nuestros nombres son brillantes o tienen grandes rótulos. No importa si somos conocidos o no conocidos. Lo que importa es que seamos conocidos por Dios y temidos en el infierno. Después no importa nada. Entonces, mis amados, si estamos de acuerdo en que hemos sido llamados para restaurar, que somos restauradores, vamos a orar a Dios para que Él nos ayude, que Él nos revele, que empecemos por la restauración personal de nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Tu palabra siempre, Señor, penetra hasta los tuétanos, separa el alma del espíritu, discierne las intenciones del corazón. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por mostrarnos cuál es nuestra función, qué es lo que tenemos que hacer, dónde tú nos quieres ubicar, establecer y qué cosas necesitamos restaurar. Ayúdanos, Espíritu Santo, para restaurar dentro de nosotros lo que necesitamos restaurar. Necesitamos mantener, Señor, mantener la unción de tu Espíritu, la revelación presente, la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu de Dios, queremos hacer todo de la mano contigo. Queremos hacer todo, Espíritu Santo, a la manera tuya. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rigo, ¿puedes compartirnos de Chipi? Yo creí que era una broma eso. Aleluya. Yo creo que si alguien quiere ser pastor, debería de empezar por un animalito, una oveja. Porque yo aprendí mucho de una ovejita que me regalaron realmente. Y me di cuenta por qué el Señor nos compara como ovejas. Me di cuenta de que una oveja depende de su pastor, así de sencillo. Y realmente que la conocí tanto que al principio era muy arisca conmigo, pero después se amansó tanto que yo llegué a conocerle diferentes formas de balar. ¿Sabe qué es balar? ¿Qué es lo que hace una oveja cuando habla? Es un balido. ¿Qué es lo que hace un elefante? Un elefante barrita. ¿Qué es lo que hace una vaca? Una vaca muge, ¿cierto? Entonces, la forma de balar de ello, por lo menos le conocí 5 formas. Me di cuenta, le conocía cuando estaba necia, quería simplemente estar ahí, quería verme o se ponía a balar de una forma. No solo es que decía ve, va, sino que yo le entendía por qué estaba haciendo eso. Le entendía cuando estaba asustada, cuando se había metido en problemas. Entonces ahí sí me levantaba rápido y iba a ver qué pasaba. Una vez me acuerdo yo que se cruzó de ese cerco de ahí al otro lado. Ella ni se dio cuenta cómo se cruzó, yo no sé, ¿verdad? Pero a la hora se vio ahí, no podía regresar, entonces empezó a balar. Y yo salí a la carrera y ya la vi que estaba al otro lado. El balido cuando tenía hambre. Y realmente que me di cuenta de que exactamente el Señor quiere que seamos ovejas, que dependamos de Él en todo tiempo.
¿qué decirle? Puedo contarle un montón de anécdotas. Cuando yo salía, empezaba a lanzar, a brincar, caminaba el par mío muy contenta, muy alegre, ¿verdad? Nunca se resintió conmigo porque realmente, aunque muchas veces le daba... Y empezó a crecerle la lana. Y ni modo, trataba de conseguir yo una trasquiladora, ¿no? Pero algo que sí me llamó la atención, que cuando quise, ¿sabe? Era para su bien el que yo le cortara la lana. ¿Por qué? Porque con el calor de aquí se sofocaba demasiado. Pero no se dejaba muchas veces. Tenía que yo agarrarla, medio manatearla y empezar a cortarle toda aquella lana. Y Chippy, quienes le pusieron Chippy fue las hijas menores. Creo que fue Rebeca o Raquel, no me acuerdo quién fue de ellas que le puso Chippy. Pero sí, me tuve que deshacer de ella. No la maté, o sea, no la comí, no vaya a pensar nada de eso. Sino que yo miraba la necesidad de que tuviera compañeras. Entonces la tuve que llevar a un lugar donde había otro rebaño de ovejas. Y interesantemente quería hacer un experimento para ver si la dejaba un tiempo, después regresaba yo para ver si me reconocía. La cosa es de que se tuvieron que mover todas las ovejas y no la volví a ver, ¿verdad? Así que yo les recomiendo. ¿Alguien quiere ser pastor aquí? Lindo, es bonito. Consígase una ovejita y empiece a practicar. Sí, va a aprender mucho. Y realmente en lo que compartía mi esposa se me venían tantas cosas. ¿Cuántos han pescado aquí? Vamos a ver. Yo creo que ahí se ha terminado el tiempo en el que los papás de uno le enseñaban a pescar. Yo aprendí a pescar con anzuelo, con caña, aprendí a pescar con atarraya. Le digo yo que se me tiraba la atarraya, pero bien extendidita. Era maestro en atarraya. Y sí, tantas cosas que se me vinieron a la mente con esta prédica. Y yo creo que es bueno que meditemos en cada una de esas puertas. Sabe que cuando yo leí al principio de que Sansón con el Espíritu Santo se llevó las puertas de la ciudad, yo creí que eran unas puertecitas así como esta. Pero no, usted sabe cuál era el tamaño de esas puertas. 12 metros de altura, la mayoría, con una madera pesada. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo que Sansón las llevara en el lomo. Imagínese usted, ¿cuánto medirá eso ahí ahorita? Algunos 10 metros. Y cada hoja tenía como 2,5 metros, o sea que era un ancho de 5 metros. Y se llevó las 2 puertas. Yo no sé cómo pudo haber hecho, solo el Espíritu Santo. Así que meditemos. Le regreso yo a Profeta y Jona.